Gracias a Dios por esta alabanza maravillosa. Nos gozamos porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Él estamos seguros, en Él estamos completos. Y por eso es que acudimos a Él. No podemos hacer más nada. Solamente acudir a Él porque Él nos compró, Él nos rescató, Él nos da vida. Y hoy, aunque nuestro corazón está un poco dolido por las pérdidas que hemos tenido de hermanos, de familia, sabemos que nuestro espíritu se goza en medio de la crisis, de la dificultad de la palabra, y hoy queremos dar un abrazo grande a todas esas personas que han perdido seres queridos y decirles que estamos con ustedes, que Dios está trabajando en nuestros corazones, haciéndonos ver cuánto nos ama y cuánta misericordia tiene de nosotros. Siempre que queremos hablar de la verdad, hay discusión, ¿verdad? Porque yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, esa es tu verdad. Siempre que compartimos el evangelio a los demás, a veces nos topamos con gente que nos dice, bueno, esa es tu verdad, pero yo creo esto, yo creo aquello. Y no fundamentamos realmente lo que es la verdad y qué es realmente esa verdad. Y sabemos que la verdad nos hace libres. A veces queremos tomar esa libertad como libertinaje. Realmente hay personas que en este tiempo están cargando con algo fuerte y que muchas veces dicen, quiero salir del closet ya, quiero que vean que soy libre, quiero tener esa libertad, no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que diga nadie, soy libre. Y toman en ese momento una libertad. Queremos tomar una libertad que se convierte en libertinaje o en esclavitud, porque la verdadera libertad no nos permite hacer lo que queramos. Y es por el desconocimiento de la verdad, definitivamente. Por eso es que el título de nuestra predicación es ¿conoces la verdad? La verdad nos hará libres. Y quiero que vayan conmigo al texto base, que es Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Y nos dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos, familia. Padre, gracias te damos en esta hora, porque estamos necesitados de tu verdad. Acudimos a ti porque hoy nuestro corazón se duele por el pecado, por la maldad, por lo que estamos viviendo hoy día en este tiempo de crisis, en este tiempo de incertidumbre. Hoy te pedimos que tu verdad aclare nuestro pensamiento y nos lleve a ti. Que esa palabra que tú quieres sembrar hoy en nuestro corazón la podamos guardar y creer en verdad, en espíritu y en verdad. Que sea tu espíritu el que pueda penetrar en nuestros corazones. Trae tu verdad, trae esa libertad verdadera a aquellos que claman y buscan esa libertad. Te damos gracias por ello y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si estas palabras hubieran procedido de la boca de cualquier hombre, habrían sido un indicio de locura verdaderamente o de blasfemia.
pero procediendo de la boca de Jesús, el Hijo de Dios, constituyen la promesa más gloriosa que nosotros podemos recibir, la libertad de todos aquellos que están buscando esa libertad, valga la redundancia, y están buscando de Jesucristo. La mayoría de las personas que le escuchaban ni le conocían a Él, ni reconocían su propia necesidad que tenían de conocer esa verdad. Y por eso es que siguieron en esclavitud con el pecado enredando nuestras vidas y llevándonos, permaneciendo en todo momento y siendo gobernados por el pecado para no conocer la libertad y la verdad. Por eso el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él. Había unos que creían en Él y había unos que no creían en Él, como hoy en día. Hay quienes tienen oído y les dijo a los judíos que creyeron en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué les dijo verdaderamente mis discípulos? Porque hay muchos que nos podemos llamar discípulos y no lo somos del Señor, porque no hemos conocido la verdad. Ahora, quiero dividir este mensaje en estas dos palabras importantes de este versículo: discípulos y verdad. Son muy importantes porque unidas nos conectan directamente con la verdadera libertad en Cristo, esa libertad que tenemos en Cristo nuestro Señor Jesús. Es muy fácil ser un seguidor de los hombres, pero es difícil verdaderamente ser seguidor de Jesucristo. Hay muchas maneras de seguir al hombre. Podemos seguir a un hombre porque realmente hoy vemos en día en las redes sociales gente con mucho carisma, con mucha simpatía, con muchos talentos, gente que tiene mucha personalidad, gente que habla muy bonito por las redes sociales, gente que es que son grandes animadores. Gente que puede provocar en nosotros algo que llame nuestra atención, y podemos seguir a un grupo de hombres en cuyas enseñanzas nos sentimos seguros. Podemos aún venir a ser miembros de una denominación fundada por hombres y así poder aplacar nuestras conciencias. O podemos adoptar algunas doctrinas hechas por el hombre y así propagarlas con gran fervor. Todas estas cosas atraen al hombre porque le dan un sentimiento de seguridad. Siempre estamos buscando significado y seguridad en las cosas o en las personas, en algo que nos sustente. Y eso nos da un cambio visible, natural. No tenemos que caminar en ese momento por fe. Lo podemos hacer todo por vista. Es más, el hombre natural quiere hacer todo por vista, no por fe. Podemos medir nuestros éxitos, nuestros logros, nuestros progresos y recibir en ese momento el aplauso, el reconocimiento, la aprobación del hombre por lo que hemos hecho. Pero caminar por fe implica seguir al autor y consumador de esa fe, que es Jesucristo, nuestro Señor. Seguir a Jesús es algo muy diferente. Solo lo podemos hacer por fe, únicamente. Solo podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo algo muy cierto a la samaritana, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En esta era estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Es el Espíritu de Dios que nos toma y nos convence verdaderamente. Y todos deberíamos fomentar esa actitud de escuchar solo la voz de Dios y valorarla más aún que la voz del hombre. Aquellos que siguen a Jesucristo están edificando verdaderamente su casa sobre la roca, pero aquellos que no quieren y rechazan la verdad están edificando su casa sobre la arena. Jesús dijo en Mateo 7, verso 24 al 27 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo, sobre el cimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y entonces descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos huracanados y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús dijo que si nos manteníamos fieles a Él, entonces seríamos verdaderamente sus discípulos. Ahora, Jesús veía realmente quién quería seguirlo de todo corazón, quién le creía y quién no le creía. Verdaderamente discípulos, por eso usó esta palabra, verdaderamente un discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? La palabra en griego para discípulo, en esta palabra, es matetes, que literalmente es aprendiz, de macano, aprender, de una raíz ma, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo. En contraste a didascalos, que es maestro, de ahí denota a uno que sigue la enseñanza de uno, como por ejemplo los discípulos de Juan. Siempre seguimos la enseñanza quizá de algún hombre. En Mateo 9:14 nos muestra y nos dice la palabra: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Juan tenía sus discípulos, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Eso le preguntaron a Jesús, que los discípulos de Juan, ¿verdad?, eran discípulos de Juan, y había también discípulos de los fariseos. Mateo 22:16 nos dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¡Wow! Ellos se daban cuenta realmente quién era Jesús, pero no querían aceptarlo. Y de los discípulos también vemos de Moisés, como en Juan 9:28, que nos dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Se usa también de los discípulos de Jesús, ¿verdad?, en un sentido amplio, de los judíos que vinieron a ser realmente partidarios suyos, pero también algunos de esos que fueron o se decían partidarios de él, lo abandonaron. Aún esos discípulos abandonaron al maestro. Llegó un tiempo que lo abandonaron. Mira lo que nos dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. Dijo entonces Jesús a los 12. Eran muchos discípulos, pero Jesús tenía 12 fieles hombres que le dio el Padre. Fue la iglesia más pequeña que hoy vemos. Jesús dijo a 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vayan. Y es ahí donde el apóstol Pedro dice: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Creemos en tu verdad, creemos en tu palabra, creemos en lo que tú dices, creemos que eres el Mesías, creemos quién eres tú verdaderamente. No podemos apartarnos. Hoy, lamentable, la vida en la iglesia, hay mucho creyente y poco discípulo, ¿verdad? Algunos de ellos también lo seguían en secreto. Muchos discípulos hoy le siguen en secreto, como José de Arimatea, por ejemplo. En Juan capítulo 19, verso 38 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Te das cuenta? Había un temor a los judíos, había un temor al hombre. José de Arimatea era un cristiano de la secreta, era un cristiano de closet aún. Y de una manera especial, los 12 apóstoles
vemos en Mateo 10:1, como entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay algo muy interesante, para sanar. La proclamación del evangelio sana, la verdad sana. El Señor le dijo a un gran profeta: yo les traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La verdad nos libera, la verdad nos sana, la verdad nos levanta, la verdad hace que esos espíritus huyan y salgan fuera de nosotros. De todos los que manifiestan que son sus discípulos y que están permaneciendo en su palabra, dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo lleva mucho fruto porque conoce la verdad y va unida al discipulado porque vas viviendo esa verdad. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. Es por eso que se les menciona como imitadores del maestro. El apóstol Pablo también decía, imítenme a mí, ¿verdad? Porque él imitaba a Cristo. Y pocos pasajes del Nuevo Testamento contienen una descripción tan completa del discipulado como lo es Juan 8:31. El discipulado empieza por creer. Aquí vemos en este pasaje cómo comienza por creer. Su comienzo es en el momento en que una persona acepta de verdad lo que está diciendo Jesucristo. Todo lo que nos dice acerca del amor de Dios, cuánto nos ama Dios, qué hizo Dios por nosotros. Todo lo que es su gran consejo, todo lo que nos dice acerca también del horror del pecado, todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida. El discipulado quiere decir mantenerse constantemente en la palabra de Jesús. Y eso implica 4 cosas que quiero mencionarte. La primera implica escuchar constantemente la palabra. Por eso Dios le habló al pueblo de Israel, le dijo, escucha el Shema de Israel, escucha Israel, tu Dios uno es, este es tu verdadero Dios. Escucha, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, porque no estamos capacitados para escuchar. Es más, escuchamos algo y se nos olvidó ya. Y terminando esta predicación, muchos se van con 2 pedacitos nada más. Se nos olvida tan fácilmente todo lo que escuchamos. No escuchamos, no retenemos, no guardamos. Y el cristiano es una persona que necesita escuchar la voz de Dios toda la vida y que no podemos hacer ninguna decisión sin antes de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Como decía el poeta Antonio Machado, él decía, a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Deberíamos ser eso. Deberíamos hacer esa meditación, ese pensar, esta voz viene de Dios. Voy a seguir esta voz. Voy a escuchar la voz solo de Dios y no de los hombres. Segundo, implica aprender constantemente de Jesús. El cristiano tiene que estar aprendiendo de Jesús más y más toda la vida. Es incansable el aprender de Jesús. La mente cerrada acaba definitivamente con el discipulado. Tercero, implica penetrar constantemente en la verdad que se encuentra en las palabras de Jesús. Si tú lees solamente superficialmente un texto, puede ser que no encuentres nada. Puede ser que encuentres una pequeña cosa, nada más. Pero nadie puede decir que entiende todo el significado de las palabras de Jesús con haberlas oído o leído solo una vez. La diferencia entre leer un gran libro como la Biblia y leer otro libro efímero es que cuando tú lees ese libro efímero, se quedó ahí.
el conocimiento, pero tú te metes a la profundidad de la Biblia y hay tesoros escondidos, secretos muy guardados. Es inagotable la fuente que hay en la palabra de Dios. No podemos verdaderamente conocer tanto. Es más, no vamos a morirnos sin conocer muchísimas cosas y tantos secretos guardados que están en la palabra. Pero para permanecer fieles a la palabra, tenemos que estudiarla constantemente y pensar en lo que dijo Jesús y apropiarnos verdaderamente de todo el consejo de Dios, de toda la directiva de Dios, ¿verdad? Y el cuarto es obedecer. Definitivamente, sin obediencia constante al maestro, no podemos ser discípulos. No le estudiamos simplemente por un interés académico o degustarla intelectualmente, sino para descubrir lo que Dios realmente espera de nosotros. La Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. El discípulo es el aprendiz que aprende para poner por obra. La verdad que nos ha traído el Señor Jesucristo está diseñada para la acción, para que cambiemos completamente nuestra vida y seamos transformados a su imagen. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, nos dice lo siguiente. Quiero que vayas conmigo a esta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, nos dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Podemos decir que un discípulo cristiano es el que cree, confía y obedece, o sea, practica completamente las enseñanzas de Jesucristo. El discipulado es una transferencia de vida. Jesús está transfiriendo nuestra vida para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo en esta tierra. Ahora, tú me puedes decir que crees. También los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero el Señor nos lleva a ser discípulos, no creyentes, discípulos, que es muy diferente. Y hay una gran diferencia entre el discípulo y el creyente. Mira nada más esto. El creyente espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por creer. El discípulo lucha por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente gusta del halago y del reconocimiento en todo momento. El discípulo gusta del sacrificio vivo, de darse a otros. El creyente entrega parte de sus ganancias nada más. El discípulo entrega su misma vida. El creyente cae en rutina. Cae en la rutina, pero el discípulo es un revolucionario que permanece. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. El creyente reclama que le visiten. ¿Por qué no le visitan? El discípulo va y visita. El creyente, su meta es llegar al cielo. El discípulo, su meta es ganar almas para el cielo. El creyente es miembro. El discípulo es siervo. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega verdaderamente a su iglesia local para hacer una iglesia real. No andar buscando la iglesia ideal que no existe, sino la iglesia real. El creyente necesita las campañas, necesita la música para animarse, pero el discípulo vive en campaña todo el tiempo porque está animado, está vivificado en el Espíritu. No necesita nada de eso para llevar el mensaje a donde quiera que va. El creyente parece que se le dio en ese tiempo una almohada, ¿verdad? Pero el discípulo sabe que tiene una cruz que llevar. Los creyentes son trastornados por el mundo. Los discípulos trastornan verdaderamente al mundo. El discipulado realmente, como estamos viendo aquí, conduce al conocimiento de la verdad. El aprender de Jesús es aprender la verdad. Él dijo en Juan 8:32, y conoceréis
la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad? Cuando Jesús fue juzgado por Pilato, esa fue la pregunta que dijo, irónicamente, ¿qué es la verdad? Hay muchas posibles respuestas a esta pregunta, pero la que más abarca podría ser que la verdad que nos trae Jesús nos muestra los verdaderos valores de lo que es la vida. R.C. Sproul la define así: la verdad es la forma en que las cosas realmente son, y Dios es el Dios de toda verdad. ¿Conoces la verdad? La verdad nos hará libres. Juan 14, 6 nos dice Jesús: yo soy el camino y la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por la verdad. Y Juan 14, 17 nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La Biblia dice de sí misma que es la palabra de verdad. 1 Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Somos todo acerca de la verdad como cristianos. Y la verdad es lo que Dios dice que algo es. Esa es la realidad y todo lo demás es una mentira. El hombre es lo que Dios dice que el hombre es. Esa es la realidad y todo lo demás es ficticio. Es especular en contra de eso. El pecado es lo que Dios dice que el pecado es. Todo lo demás es erróneo. La salvación es lo que Dios dice que la salvación es. El cielo y el infierno es lo que Dios dice que el cielo y el infierno es. Esa es la verdad. Romanos 3:4 nos dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Estamos viviendo en una mentira porque el pecado está en nosotros, el pecado nos enreda, el pecado nos confunde. No queremos enfrentar la verdad porque no queremos enfrentar la realidad. Tenemos temor porque dentro de nosotros está escrita la ley de Dios y sabemos que lo que hacemos está mal, pero lo seguimos haciendo. Sabemos que es pecado, pero lo queremos negar. Queremos vivir en una negación porque no podemos con el pecado, porque no sabemos cómo liberarnos del pecado, porque no sabemos qué hacer con esta carga que traemos. No conocemos la verdad, pero necesitamos nacer de nuevo para conocer esta verdad. R.C. Sproul, en uno de sus libros, él da 8 marcas distintivas de la verdad. Y a mí esto aclaró de una forma mi pensamiento de llenarme de la verdad y saber lo que es la verdad para cimentarme en la doctrina de Dios y entender, amados, que si tenemos la verdad en nuestro corazón, entonces podemos ver la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Esto es lo que es la verdad. Número 1, la verdad es divina. La verdad se origina en Dios. La verdad no se origina en el hombre. La verdad no es este mundo. La verdad desciende de lo alto, del cielo. La verdad proviene del trono de la gracia. La verdad es divina. No importa lo que el mundo diga, el mundo siempre está mal. La verdad es absoluta. No importa lo que diga la cultura. De hecho, la cultura siempre está mal, pero la verdad es antitética al espíritu de esta era. Segundo, la verdad es absoluta. Es absoluta, la verdad supera cualquier cosa que alguien más tenga que decir. Todo cede a la verdad. Si tú piensas que has conocido algo como crees que es, y cuando vas a la verdad y lo conoces tal cual es, dices, wow.
es absoluta. La verdad nunca es relativa. La verdad es siempre definitiva. Tercero, la verdad es objetiva. La verdad no es subjetiva, es objetiva. No importa cuáles sean los sentimientos sobre la verdad. La verdad es proposicional. La verdad es blanco y negro. La verdad se expresa en palabras, palabras que tienen un significado definido. Cuarto, la verdad es singular. La verdad es un cuerpo integral de verdad. Esto es maravilloso. La verdad es un sistema en el que toda verdad encaja perfectamente. No hay contradicción alguna en la verdad. La verdad nunca habla contradictoriamente. Toda verdad encaja en el cuerpo de verdad. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 160. David decía: la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma, o sea, todo el consejo completo de Dios es la verdad. Por eso es singular, porque queda todo en conjunto. Es como ese tapete que está bien entretejido, ¿verdad? Que el artista lo entreteje tan bien, tan perfecto, que termina en una obra de arte. Lo ves completo. O como ese rompecabezas que le hace falta piezas y cuando las unes, entonces puedes ver la obra completa. La Biblia es eso, es como un rompecabezas que vas uniendo todas las piezas y entonces te das cuenta que la verdad que tú pensabas que era no es esa, es esta ahora. Pero es absoluta, es singular. Por eso, porque nunca se comprende la verdad en forma aislada de otra verdad. Se puede hablar como un sistema de verdad. Quinto, la verdad es inmutable, nunca cambia. La verdad es transgeneracional, está por encima de la hora en que vivimos. Lo que era verdad en el Antiguo Testamento es verdad ahora en el Nuevo Testamento. Lo que era verdad para tus padres es verdad hoy. Lo correcto es siempre correcto. Lo incorrecto es siempre incorrecto. La verdad es eterna. La verdad tiene una larga vida útil. La verdad nunca está desactualizada. Es como un periódico que estás leyendo, noticias que ves a diario. Ahí se encuentra la verdad que no vemos muchas veces. La verdad es inmutable. Y el mundo está cambiando constantemente. Las leyes humanas, de hecho, están siendo cambiadas constantemente. La sociedad está cambiando constantemente. La verdad nunca cambia. La verdad es la piedra angular. La verdad es nuestra ancla. Sexto, la verdad es autoritativa. La verdad tiene el derecho de comandar nuestras vidas. La verdad hace demanda sobre tu vida y sobre mi vida. La verdad nunca es una opción, nunca es nada más una mera sugerencia. La verdad es vinculante para nuestras conciencias. Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo. El apóstol Pablo decía: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La verdad es vinculante para nuestras vidas, es soberana y tiene el derecho de reinar y gobernar nuestras vidas. Séptimo, la verdad es poderosa. La verdad es capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón y es más cortante que toda espada de doble filo. La verdad tiene el poder de salvar, tiene el poder de santificar. Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad tiene el poder de fortalecer. La verdad tiene el poder de satisfacer. Tiene el poder de equiparnos. Y octavo, la verdad es determinante. La verdad determinará si vas al cielo o al infierno. ¿Lo sabes? La verdad tiene el poder de salvar. La verdad tiene el poder de condenar. Y en el último día serás medido por la verdad. ¿Sabías? No importa lo que pensaste, no importa lo que viviste, si tu padre te dijo eso, si tu hermano te dijo lo otro. No. Vas a ser pesado por la verdad. No serás medido por el censo común. Serás medido y pesado en la balanza de la verdad. Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así es de determinante. ¿Y dónde pasarás una eternidad? Está determinado por tu relación con la verdad. Si eres en la verdad y recibes la verdad, entonces serás eternamente salvo. Pero si niegas la verdad y rechazas esa verdad, estarás eternamente pereciendo por siempre, por toda una eternidad. Así de poderosa y determinante es la verdad. ¿Conoces la verdad? La verdad nos hará libres. Ahora, ya que hemos visto todo este concepto de verdad, lo que es la verdad, la pregunta fundamental a lo que todos tenemos que dar respuesta consciente o inconscientemente es: ¿a qué voy a dedicar mi vida en este tiempo? ¿Al atesorar posesiones materiales? ¿A vivir en el placer, en mi yo? ¿A vivir en mi carne, en los deseos pecaminosos? ¿O al servicio de Dios? En la verdad de Jesús vemos las cosas que son importantes y las que no lo son, porque el discipulado verdaderamente nos trae esa libertad. La verdad nos hará libres en su servicio. Cuando tú le sirves a Dios y estás haciendo lo que Jesús hizo, hay verdadera libertad. El discipulado nos lleva a ser libres y nos trae libertad al miedo. Por ejemplo, nos trae libertad al miedo. El discípulo en Cristo ya no tiene temor, porque el perfecto amor, el conocer esa verdad, echa fuera todo temor. No tiene miedo más, sino que sigue siempre en compañía de Jesucristo. Y eso destierra el temor, porque estamos pegados a la roca, y aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque en Él estamos seguros, en su perfecto amor, en lo que Él dice, en su verdad. Nos trae libertad también al ego. El Señor dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Crucificamos el ego, y muchas personas se dan cuenta de que su mayor problema en este momento son ellos mismos. No han podido librarse del ego, y eso los lleva muchas veces desesperadamente a clamar: no puedo cambiar, no puedo hacerlo, lo he intentado, pero fracaso, es imposible, no está en mí. Pero el poder de la presencia de Jesucristo, la verdad divina, es la que puede recrear solamente a una persona a punto de hacerla completamente nueva. Él nos hace nuevos. Nos lleva a la libertad de otras personas también, el discipulado. Porque muchos viven dominados por el miedo de que puedan pensar otros de ti. ¿Ya eres cristianito? ¿Ya estás leyendo la Biblia? Y estamos siendo atacados como el apóstol Pedro lo fue y negó al Señor, pero después se arrepintió porque conoció la verdad como la tenía que haber conocido y dijo: no me interesa lo que digan los hombres, yo sigo la voz de Dios. El discípulo ahora ha dejado de preocuparse por lo que digan los demás, por lo que quieran hablar los demás de ti, o criticarte, o juzgarte, o señalarte. No te importa, porque tu seguridad está puesta en Él, porque nuestra confianza está puesta en su amor, porque Él nos ama y eso es más que suficiente. No tengo miedo más a las personas. El pecado nos trae la libertad, el discipulado nos trae libertad del pecado. Muchas personas han llegado al punto de pecar, no porque quieren, sino porque son pecadores. No lo pueden evitar. No puedes evitar decir una mentira, no puedes evitar fornicar, no puedes evitar seguir con esa mujer que no es tu esposa, no puedes evitar seguir en la borrachera, no lo puedes hacer porque el pecado te domina. El discipulado rompe las cadenas que nos ataban al pecado y nos permite ser las personas que Dios quiere que seamos, porque nos trae libertad. Cuando tú renuncias verdaderamente a tu pecado, entonces puedes ver la gracia de Dios. De hecho, tú renuncias por su gracia, porque tú te das cuenta que solo no puedes. Si tú ves la homosexualidad como Dios la ve, entonces nos confronta la verdad y queremos huir de esa verdad. Tenemos temor a esa verdad.
Eso fue lo que hicimos en la cruz con el Señor. Crucificamos, preferimos crucificar la verdad, matar la verdad, que tomar la verdad y ser libres. Eso fue lo que hicimos con el Maestro. Dios dice que eso que estás haciendo se llama adulterio, pero necesito refrescar mi conciencia y decir todos lo hacen, no importa, y me dejo llevar por mis emociones. No, Señor, la verdad te hará libre. ¿Qué es lo que Dios dice del adulterio? ¿Qué es lo que Dios dice de la homosexualidad? ¿Qué es lo que Dios dice de la mentira? ¿Qué es lo que Dios dice de la blasfemia? ¿Qué es lo que Dios dice del chisme? ¿Qué es lo que Dios dice de la avaricia? ¿Qué es lo que dice Dios de la codicia? ¿Qué es lo que dice Dios de la murmuración? ¿Qué es lo que dice Dios del juicio? ¿Qué es lo que Dios habla del pecado? Eso es lo que es verdad. Eso es lo que nos causa horror, pero eso es lo que nos causa temor, porque no queremos volvernos al Señor, como ellos le rechazaron. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Y si seguimos viviendo en la mentira, seguiremos anclados al pecado. Mira cómo confrontó el Señor a estos maestros de la ley, que nada más estaban pegados a la ley, pero que eran hijos del diablo. Jesús le respondió en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo, nadie más, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí no está hablando del santo, de la virgen, de fulana, de perengano. Está hablando del Hijo, de Jesucristo, de que creas a sus palabras, de que le creas solamente a Él, de que Él solamente es el camino, la verdad y la vida. También Romanos 1:25 nos dice que cambiamos nosotros la verdad por la mentira. Preferimos cambiar la verdad por la mentira. ¿Nos conviene? Pero Jesús por eso habló directamente a estos líderes religiosos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando andamos en pecado y en la mentira, nos volvemos al padre de mentira, al diablo. Cuando andamos en la verdad, andamos en Jesucristo. Así que la verdad nos hace libres. Si tú ves el pecado como Dios lo ve, entonces puedes llegar al arrepentimiento y decir: Señor, he pecado contra ti. Verdaderamente estoy viviendo en pecado hundido, y la verdad me juzgará en su momento. No te creas los cuentos chinos de que pero Dios es un Dios de misericordia y a lo mejor no, es ahora cuando Dios quiere el arrepentimiento. Quizá mañana sea demasiado tarde. Efectivamente, Dios es un Dios de misericordia que te está llamando en esta hora para decirte: arrepiéntete de tus pecados. Hoy yo he puesto mi verdad en tu corazón para que veas que mi verdad es absoluta, completa y libera, que yo soy la verdad y que tengo pensamientos de bien y no de mal para ti, que deseo darte libertad de ese pecado en el que has vivido anclado muchísimo tiempo, esclavizado en él. El Señor quiere darte libertad. Permite que la gracia abunde en ti. Cree las palabras del Maestro, porque entonces serás verdaderamente su discípulo. El que cree, el Señor no le desecha, sino que la gracia abunde en él para arrepentimiento y que pueda ver la gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tu verdad nos pone como esa ancla firme en la esperanza que tenemos, Señor, del llamado que tú nos has dado a tu gloria, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre y darte gracias por la verdad que nos has dado y que nos ha liberado de tantas mentiras que teníamos y guardamos en nuestro corazón y aún practicábamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. ¿Conoces la verdad? La verdad nos hará libres.